¿Ya estamos en vivo? Aguántame tantitito, está redirigiendo. Creo que ahora sí ya estamos. Entonces, si quieres. Vale. Pues buenos días a todos en esta mañana de seminario. Hoy vamos a tener a nuestro buen compañero José Luis Hernández y nos va a presentar su trabajo que se llama Efecto Equinal Magnético, que entiendo está trabajando bajo la tutela de el doctor Ayala, no, si no me equivoco, Miguel, digo Luis. Sí, mi ¿Sí? asesor es Alejandro Ayala. Vale. Bueno, pues como todos ya saben, aquí podemos hacer preguntas amablemente y Luis estará feliz de contestarlas, espero. Sí, por supuesto. Voy a Bueno, encender la cámara un momento. Efecto quiral magnético. Agradezco a los organizadores, Miguel, Omar y Abraham, por la invitación. Este tema es muy parecido a lo que estoy haciendo en mi tesis de maestría. No es como tal el tema, pero sí tiene mucho que ver. Me gustó mucho y quisiera platicarles acerca de lo que he podido investigar en estos últimos años. Entonces, el contenido que pretendo dar en esta plática es el siguiente. Primero les hablaré de la cromodinámica cuántica, que es la teoría que nos permite hacer la descripción de la interacción fuerte en la naturaleza y básicamente nos permite estudiar sistemas de quarks y gluones. Después les voy a hablar algo llamado anomalía axial, que está relacionado con el siguiente tema, que es el vacío de la QCD. Y una vez que les dé estos temas, voy a hablarles ya de lo que es el efecto quiral magnético. Primero en el límite de campo fuerte y después a partir de los resultados que tengamos en campo fuerte vamos a hablar de cómo estudiar este efecto para un campo magnético moderado. Bien, como introducción quisiera hablarles en general del estudio de sistemas cuánticos sujetos a condiciones externas, que en cierta forma también pueden ser condiciones extremas cuando tienen valores lo suficientemente grandes. En particular, estas condiciones externas pueden ser la temperatura, el potencial químico y los campos electromagnéticos. Particularmente es de interés el efecto de un campo magnético que va a tener como efecto en un sistema poner un medio magnetizado en el que van a interactuar partículas a través de la interacción fuerte en este caso particular. Y es de interés porque tiene consecuencias en la dinámica de sistemas cuánticos. Hay muchísimos ejemplos. Uno podría ser la generación dinámica de masa en los grados de libertad hadrónicos, como lo pueden ser los piones. Y la otra es que hay sistemas de interés en la naturaleza. Algunos pueden ser el plasma de quarks y gluones, que es un estado, una fase de la materia en la que se piensa estaba el universo temprano, en la que se encuentran quarks y gluones interactuando en un sistema con alta temperatura. Por supuesto, también sistemas artificiales, como lo son las colisiones de iones pesados, en las cuales se intenta recrear este plasma de quarks y gluones. Aquí les muestro una imagen de el detector START que se encuentra en RHIC, que por sus siglas en inglés es el Relativistic Heavy Ion Collider. Y en este tipo de experimentos es donde se puede, a través de estas colisiones de iones pesados relativistas, recrear esta fase de la materia. Otro sistema de interés en la naturaleza son las estrellas de neutrones. Aquí les muestro una imagen que es una composición de una imagen en rayos X y en el óptico, y que también involucra sistemas que interactúan a través de esta interacción fuerte, sujetas a un campo magnético muy intenso. Bien, como ya les había comentado, la cromodinámica cuántica
es la teoría que nos permite hacer la descripción de estos sistemas que interactúan a través de la interacción nuclear fuerte. Es una teoría cuántica de campos no abeliana en la que se describe el comportamiento de quarks y gluones. Usualmente en teoría cuántica de campos se utiliza un lagrangiano para poder obtener la dinámica de este tipo de sistemas. En este caso en particular, este es el lagrangiano que les muestro aquí. Entonces, permítanme a ver si puedo marcar. No, al parecer no. El primer término está asociado a la interacción de campos de norma que van a estar identificados con los gluones. Y la segunda parte tiene que ver con la parte de fermiones y la interacción que tienen estos gluones con estos fermiones. Entonces, A va a ser un campo de norma, tiene un subíndice que es el mu, que es un subíndice de Lorentz, y un superíndice A que está identificado con el color, que es una carga que aparece en este lagrangiano. También vamos a tener a F, que es el tensor de intensidad y que se puede escribir en términos de estos campos de norma. G, que va a ser la constante de acoplamiento de la interacción fuerte entre gluones y quarks. Los campos psi con subíndice F, que van a estar asociados a los quarks con un sabor F y masa F, son espinores. Y finalmente estas matrices T con subíndice A, que son los generadores del grupo SU3 en la representación fundamental. Usualmente uno puede escoger una cierta normalización. La más común es esta, en la que la traza de estas dos matrices, de estos dos generadores con subíndices A y B, es igual a la delta de Kronecker AB entre 2. Okay. Ahora, una vez que tenemos la idea de cuál es la teoría que vamos a utilizar para modelar la interacción fuerte, surge algo llamado la anomalía axial, y es lo siguiente. A nivel clásico, y asumiendo que estos quarks, en el caso particular que vamos a trabajar, lo vamos a hacer para quark U y quark D, podemos asumir que su masa es 0, y lo que ocurre es que el lagrangiano que les mostré en la diapositiva anterior es invariante bajo un cierto tipo de transformaciones que se llaman transformaciones quirales. Estas transformaciones rotan la fase de los fermiones izquierdos y derechos de manera distinta. Entonces, si hay una invariancia bajo estas transformaciones, lo que uno puede obtener a través del teorema de Noether es una corriente conservada. Otra cosa que cabe destacar aquí es que este tipo de transformaciones quirales se pueden descomponer en dos tipos de transformaciones, algo llamado transformaciones vectoriales y otras llamadas transformaciones axiales. En las transformaciones vectoriales, el cambio de los campos izquierdos y derechos es similar, o sea, el tratamiento es similar, y el axial es diferente. Lo que ocurre es que, nuevamente, lagrangiano es invariante bajo estas transformaciones vectoriales y axiales, y entonces lo que uno puede calcular en el caso de la transformación axial es una corriente axial que va a estar dada por esta expresión que les estoy mostrando ahí. Bien. Si en principio a nivel clásico, si ocurre esta invariancia bajo esta transformación, lo que uno obtiene a través de este teorema de Noether es que esta corriente se conserva, y se conserva en el sentido que su divergencia es igual a 0. Bien. Sin embargo, a lo Luis, que me refiero Sí, dime, claro. ¿cuál es la simetría con la que estás haciendo la transformación giral? O sea, ¿cuál es la transformación giral? Quiero decir. A ver si te la puedo escribir aquí. Es una fase, no estoy seguro si sea posible escribirles. Ya, o sea, pero entonces es como una EI delta o algo así. Exacto, tienes el campo, tienes los espinores asociados a los quarks y los puedes separar en parte izquierda y derecha. Ajá. Y lo que dices es que el campo, por ejemplo, izquierdo, se transforme como E a la I teta, una fase, multiplicando nuevamente al campo izquierdo. Y lo mismo para el caso
campo derecho, si estás en las transformaciones vectoriales, es la misma fase, pero si te vas al axial, la fase cambia por un signo. O sea, la izquierda puede ser E a la I teta multiplicado por el campo izquierdo, y la derecha va a ser E a la menos I teta multiplicada por el campo derecho. Ok. Bueno, gracias. Vale, sí, en ese sentido me refiero a que las transformaciones vectoriales tratan igual a los campos izquierdos, y las transformaciones axiales las tratan de manera diferente, con este signo menos en la fase. Entonces, todo esto es a nivel clásico, pero cuando uno ya empieza a estudiar correcciones cuánticas, lo que ocurre es lo siguiente, y es de hecho lo que se conoce como la anomalía. Cuando uno mete correcciones cuánticas que pueden ser incorporadas a través del punto de vista perturbativo o no perturbativo, en este caso de QCD, que es muy importante, surge que la simetría que aparecía a nivel clásico se rompe, es decir, la divergencia de esta corriente axial ya no es igual a cero. Entonces, cuando se rompe esta simetría que se tenía a nivel clásico, al meter correcciones cuánticas, es lo que se conoce como anomalía. En este caso se habla de la anomalía quiral porque surge de esta transformación axial que está relacionada con estas transformaciones quirales. En esta ecuación que les pongo aquí, NF es el número de sabores de quartz, y el tensor de intensidad del campo dual va a estar dado en términos del tensor de intensidad que ya les había puesto en las diapositivas anteriores, de esta manera. Ok, hay una razón de fondo para que esta divergencia de esta corriente axial ya no sea igual a cero, y surge de las correcciones cuánticas que vienen del sector no perturbativo de QCD. Y de hecho van a estar relacionadas con la existencia de estos instantones que van a ser soluciones a la parte del sector de norma de QCD, que tienen energía finita y además la minimizan. Es decir, son configuraciones de norma que están asociados a vacíos de QCD. Entonces, la existencia de este tipo de soluciones contribuye en la corrección cuántica a que la divergencia de la corriente axial sea distinta de cero. Y de hecho, eso se muestra en este artículo que les pongo aquí, Pseudoparticle Solutions of the Yang-Mills Equations, que fue realizado en 1975. Bien. Como todos sabrán, generalmente cuando uno quiere estudiar el vacío de una teoría, lo que uno piensa es estudiar configuraciones en donde la energía sea mínima. En este caso de QCD buscamos configuraciones asociados al sector de norma en donde la energía sea mínima. En QCD, debido a la existencia de este tipo de configuraciones que no es única, existen un número infinito de soluciones que cumplen las condiciones de ser vacío para la teoría de norma. Y cada una de ellas va a estar caracterizada por una carga topológica que se puede calcular como se muestra en esta ecuación que les pongo ahí para QW, en donde QW va a ser este valor de carga topológica, y generalmente es un número entero. Y respecto a lo que les comentaba en la diapositiva anterior, las configuraciones que tienen este índice o carga topológica distinta de cero son las que impiden la conservación de la corriente axial. Oye, Luis, otra pregunta. Sí, claro, dime. ¿Esa Q que le llamas topológica es una derivada total? Es como una derivada total. ¿Por qué le llamas topológica en ese sentido? No entiendo. Ah, ok. Es que uno puede, si uno toma solo la parte del sector de norma del QCD, o sea, la parte asociada solo a Yang-Mills, es posible notar que hay una analogía entre una elección. Cuando tú eliges un campo de norma, esto se puede ver como
como un mapeo entre la esfera en 3 dimensiones al grupo del IA no abeliano que estés usando en QCD. Entonces, una vez que escoges un campo de norma, las veces que cubres la esfera tridimensional, va a ser un número, va a ser un cierto número entero, y eso a la vez se va a mapear a este grupo de Lie, que corresponde a esta elección del campo de norma. En ese sentido es que se puede interpretar este valor entero, como las veces que necesitas cubrir la esfera 3-dimensional para mapear para hacer el mapeo en el grupo de Lie que estás utilizando. Ok, vale. Gracias. Sí, por nada. Ok. Entonces, como ya les había mencionado, en QCD hay diferentes configuraciones de vacío desde este punto de vista. Y también puede ocurrir una transición entre estas diferentes configuraciones. Es decir, es posible moverse de una configuración de vacío a otra distinta. Sin embargo, para lograr hacer estas transiciones, usualmente son procesos que son poco probables, y la manera de hacerlo a través de estas soluciones de instantones, que son soluciones estáticas con energía mínima, es a través de tunelaje. Bien, en el límite quiral, que corresponde al límite en el que las masas son cero de los fermiones, si tomamos un estado asintótico en el pasado, en t igual a menos infinito, el número de quarks derechos, y pensamos que el número de quarks derechos e izquierdos es igual, debido a la no conservación de la corriente axial que se produce por esta anomalía, podemos tener que en un estado asintótico en el futuro, la diferencia entre este número de quarks izquierdos menos el número de quarks derechos en este estado asintótico es igual a 2 veces el número de sabores multiplicado por esta carga topológica. O sea, esta diferencia es distinta de 0. Entonces, si se dan cuenta, un índice positivo lo que va a hacer es convertir fermiones derechos en izquierdos, de tal manera que esta diferencia sea positiva. O sea, va a haber más fermiones izquierdos que derechos en el estado asintótico en el futuro. Luis, perdón. Sí, dime, claro. El límite quiral, ¿qué quiere decir? ¿Masa del fermión 0 o...? Sí. Okay. El límite quiral, estamos pensando que las masas de los fermiones se van a 0. Ok, bien, gracias. Sí. Ok. Entonces, otra de las cosas que se puede demostrar siguiendo estas ideas es que no importa el sabor de los quarks que uno esté considerando, la diferencia en el estado asintótico en el futuro de quarks izquierdos con derechos es la misma independiente del sabor. En este caso particular lo podemos hacer para quarks up y down. En QCD hay una libertad de norma, y usualmente lo que se puede hacer es trabajar en esta elección de norma temporal, en donde la primera componente es 0, y para las componentes espaciales podemos elegir de esta manera, donde U va a ser un elemento del grupo de norma SU3. Bien, cada uno de los vacíos asociados a este sector de norma va a estar identificado por un índice que va a tener la interpretación que acababa de comentar, y usualmente se conoce como winding number o número de embobinado, y va a caracterizar a los diferentes vacíos, y la manera de calcularlo es como la que se muestra en esta ecuación que les pongo ahí, en donde uno debe de integrar sobre todo el espacio 3-dimensional. Bien, entonces la relación entre este winding number y la carga topológica en un estado asintótico se puede calcular como se muestra en la ecuación que les muestro en esta diapositiva. Es decir, si una configuración de norma va a una configuración pura de norma en el infinito, se induce una transición
de un vacío clásico a otro. Entonces, la carga topológica va a ser la resta entre el winding number en el estado asintótico en el pasado, mejor dicho, el winding number en el estado asintótico en el futuro, menos el winding number en el estado asintótico en el pasado. Entonces, eso es lo que es QW. Bien, como ya les había dicho, estas transiciones se pueden realizar a través de estos instantones, que los pueden pensar como modos colectivos de muchas partículas, y generalmente ocurren en el vacío por efecto túnel. En un trabajo que se realizó después, se mostró que si se incluían los efectos de temperatura finita, este valor de transiciones no aumentaba, es decir, la contribución, lo que ocurre con la contribución es que disminuye con la temperatura. Y justo nos interesa meter temperatura porque queremos ver la transición entre diferentes vacíos en un sistema en particular, que en este caso va a ser este plasma de quarks y gluones. Entonces, es por eso que es de interés ver qué ocurre con este tipo de transiciones de vacíos en sistemas con temperatura finita. Lo que estamos encontrando aquí es que lo que ocurre es que las transiciones disminuyen en lugar de aumentar. Entonces, si disminuyen, ¿eso quiere decir que a temperaturas muy, muy altas podría uno recuperar la simetría axial como algo no anómalo? No, porque justo va a haber otro efecto asociado también a la parte no perturbativa de QCD que permite que ocurran estas transiciones entre vacíos. Y de hecho okay. Es lo que les voy a mencionar ahorita. Vale. La transición entre diferentes vacíos no va a ocurrir debido a la contribución de instantones, pero a temperatura finita va a haber una contribución que va a ser importante, que viene de otro tipo de soluciones estáticas que son conocidas como esfalerones. También son soluciones con energía mínima, con energía finita, perdón, y están también caracterizadas por un cierto número. Estos esfalerones van a poder aumentar la transición entre las diferentes configuraciones de vacío debido a que la manera en la que se realiza la transición a través de estas soluciones es por encima de una barrera de potencial. A ver, creo que eso no lo expliqué, pero ustedes pueden pensar que los vacíos asociados a QCD están separados por barreras de potenciales. Entonces, si uno quisiera pasar de un vacío a otro vacío, lo que tiene que hacer en el caso, si lo quiere hacer, por ejemplo, si lo intenta estudiar, por ejemplo, a través de instantones, es a través de efecto túnel. Si la manera de hacer la transición es con esfalerones, lo que ocurre aquí es que estas soluciones saltan por encima de esa barrera y realizan este tipo de transiciones. Se sabe que en QCD en particular existen este tipo de soluciones, de configuraciones de muchas partículas y que su energía típica es del orden de lambda QCD, que es una escala de energía típica en esta teoría de interacción fuerte que en unidades naturales son 200 megaelectronvolts. Entonces, la conclusión es que a altas temperaturas se puede realizar la transición porque justo la temperatura ayuda a que estas soluciones de esfalerones puedan superar la barrera de potencial y realizar la transición entre diferentes configuraciones de vacío en QCD. Por lo tanto, provoca un gran incremento en la tasa de transición. Entonces, una vez que se tiene idea de que estas transiciones entre diferentes configuraciones de vacío están ocurriendo a temperatura finita, es posible ver cuáles son las consecuencias de esta anomalía cuántica cuando el sistema está sujeto a un campo magnético. En este caso particular, vamos a comenzar con el límite de campo fuerte y quisiera resumirles un poco lo que vamos a discutir en adelante. Y básicamente el efecto quiral magnético va a ser la separación de carga eléctrica que va a ser inducida por las configuraciones de campo de norma con esta carga topológica distinta de cero y la presencia de un campo magnético de fondo. Todo esto que vamos a discutir lo
revisé en este artículo de Karsip, McLerran y Barringer. Después de este artículo hubo otro que ya se llama como tal, el efecto quiral magnético, en donde aparece Karsip y Barringer y también Fukushima, que son las personas que trabajaron por primera vez en este tipo de ideas, por ahí de 2008. Entonces, lo que vamos a pensar es una situación en la que, nuevamente en el límite quiral, las masas de quarks son cero, y esto es una buena aproximación, por ejemplo, para la fase de desconfinamiento, cuando los grados de libertad hadrónicos se derriten y solo tenemos quarks y gluones, y cuando la simetría quiral está restaurada. Bien, para un campo magnético muy intenso, lo que quiere decir es que la escala de interés ahora, en el sentido de la energía, va a ser la raíz del campo magnético. En unidades naturales, el campo magnético tiene unidades de energía al cuadrado. Entonces, la magnitud del campo magnético va a ser mucho mayor que el momento al cuadrado de las partículas que se encuentran en el sistema. Usualmente en mecánica cuántica y en teoría cuántica de campos, cuando se tiene un sistema y se somete a un campo magnético externo, el campo magnético externo induce una cuantización en la energía. Y esta cuantización lo que significa es que la relación de dispersión depende de un número entero. Ese número entero va a estar relacionado con algo llamado niveles de Landau. En este caso, para la aproximación de campo magnético fuerte, el elegir el número entero igual a 0 nos da el nivel más bajo de Landau, que es una buena aproximación para cuando tenemos esta situación que el campo magnético es muy intenso. Y en el sistema vamos a tener las siguientes consecuencias. El spin de las partículas, en este caso de los fermiones, de los quarks, va a estar alineado a lo largo del campo magnético. Y la segunda consecuencia es que el movimiento solo puede ser a lo largo de este campo. Bien, usualmente se trabaja en la situación en la que el campo magnético externo es uniforme y constante en el tiempo. Y se elige la dirección Z para la dirección del campo magnético. Lo que va a pasar en este caso para estos quarks que se encuentran en este sistema sometido al campo magnético es que los fermiones derechos, bueno, cuando me refiero a fermiones, también en este caso particular estoy hablando de quarks, los fermiones derechos con carga positiva y fermiones izquierdos con carga negativa se moverán en la dirección del campo, es decir, hacia arriba, en el sentido positivo del eje Z, mientras que los fermiones izquierdos con carga positiva y fermiones derechos con carga negativa se mueven en dirección contraria, hacia abajo. Es decir, su momento apunta en la dirección antiparalela del campo magnético. ¿Okay? Una pregunta, ¿me escuchan bien hasta el momento? ¿O? Sí, todo seguimos. Todo bien. Sí. Ok, muchas gracias. Ok, lo que va a pasar entonces es que primero los fermiones van a interactuar con estas configuraciones de campos de norma y algunos de ellos van a cambiar su helicidad. Recuerden que estamos trabajando en el límite en el que las masas de los fermiones son 0. Entonces, en este límite, la quiralidad y la helicidad coinciden. Entonces, una vez que estos fermiones interactúan con estas configuraciones de campo de norma con carga topológica distinta de 0, cambian su helicidad de tal manera que hay un desequilibrio. Y el desequilibrio va a estar dado por la ecuación que ya les había mostrado, que es esta de aquí. El número de fermiones izquierdos para un cierto sabor menos el número de fermiones derechos es igual a 2 veces esta carga topológica. Ahora, noten lo siguiente, la helicidad es proporcional a la proyección del spin a lo largo del momento. El spin, la inversión del spin, o sea, para que haya un cambio de helicidad, pueden ocurrir dos cosas. Una, que el spin cambie su dirección,
o la otra que el momento invierta su dirección. Sin embargo, en el límite en el que estamos trabajando, la inversión del spin va a estar suprimida energéticamente porque el campo magnético es muy intenso. Entonces, la única manera en la que pueda haber un cambio de helicidad o quiralidad es que el momento invierta su dirección. Entonces, una vez que ocurra esta interacción, va a haber una diferencia entre el número de fermiones derechos e izquierdos, dependiendo del signo de esta carga topológica. Entonces, espero que con esta imagen quede un poco más claro. La primera situación que tenemos, que es la que se muestra hasta la izquierda, es quarks up y down, que están en el nivel más bajo de Landau, en esta aproximación de campo fuerte, y solo se mueven a lo largo de la dirección del campo magnético. Por ejemplo, se puede mover en dirección del campo magnético o antiparalelo al campo magnético. En este dibujo, las flechas rojas van a indicar la dirección del momento lineal y las azules van a indicar la dirección del spin de estos quarks. En la segunda situación, que sería la imagen de en medio, estos quarks interactúan con la configuración de campos de norma del vacío de QCD, que en principio va a tener una carga topológica distinta de 0. Y, por ejemplo, si esta carga topológica fuera igual a -1, va a significar que los quarks izquierdos que algunos de los quarks izquierdos se van a convertir en derechos, y esto solo a través de un cambio en su dirección de momento. Finalmente, en la imagen que tienen hasta la derecha, los quarks derechos, ocurrió este cambio en la dirección de momento para algunos de ellos, y ahora tenemos que los quarks up derechos se van a mover hacia arriba y los quarks down derechos hacia abajo. Esto va a generar una diferencia de carga. Entonces, debido a esta diferencia de carga, surge una corriente eléctrica que es generado a lo largo de la dirección del campo magnético. Si asumimos que los fermiones se encuentran en un cierto volumen finito de este sistema, esta corriente va a inducir una diferencia de carga entre dos lados opuestos en un plano perpendicular al campo magnético. Y justo lo que se puede calcular es esta diferencia de carga, y va a estar dada por esta expresión que les escribo aquí: 2 veces la carga topológica por la suma de las cargas, y la suma va sobre el índice de sabor. Por ejemplo, si estuviéramos trabajando con un número de sabores NF igual a 2, lo que tenemos es que esta diferencia de carga es igual a 2 veces esta carga topológica. Y si el número de sabores es igual a 3, tenemos que la diferencia de carga eléctrica es igual a 8/3 de la carga topológica, respectivamente. Bien, como ya les había dicho, este es un caso ideal. Es decir, en el límite quiral y a campo magnético extremadamente grande, nos va a ofrecer una cota para la diferencia de carga, que va a estar dada por esta expresión que les muestro aquí. O sea, es decir, en el caso de un campo magnético moderado, la diferencia de carga en valor absoluto no va a poder superar este valor. Ok, aquí agrego algo más, que también puede generarse carga a través de la reacción creada por el campo eléctrico que se genera por la separación de cargas, pero esto no se toma en consideración en esta expresión. Bien, entonces, una vez que ya tenemos la idea de la aproximación de campo fuerte, podemos trabajar el campo moderado. En el campo moderado van a surgir 3 escalas importantes en el problema. En este caso va a ser el campo magnético, la temperatura a la que se encuentra el sistema y el tamaño de la configuración con carga topológica distinta de 0, que vamos a identificar con ρ. Por otro lado, en este sistema con campo magnético moderado, no todos los espines van a estar alineados a lo largo del campo magnético B. Por lo tanto, vamos a introducir esta función beta F, que depende de W, que va a ser el grado de polarización a lo largo del campo magnético de un quark con sabor F y energía menor a omega.
Además, también cabe destacar que si asumimos equilibrio termodinámico, este grado de polarización va a ser el mismo para fermiones derechos e izquierdos. Bien, es posible calcular este grado de polarización si utilizamos la relación de dispersión, que como ya les había platicado, se va a cuantizar cuando uno ponga un campo magnético externo en el sistema. Y la cuantización viene con este número n que aparece aquí, multiplicando el campo magnético, y donde, como ya les había comentado, va a tomar valores enteros, y cada uno va a representar un nivel de Landau. El nivel más bajo de Landau, que es n igual a 0, contiene solo una dirección de spin debido a esta supresión que ocurre debido al campo magnético muy intenso, mientras que los otros niveles van a contener ambos y van a estar doblemente degenerados. Bien, la manera de calcular este grado de polarización es a través de esta ecuación, en donde vamos a tener el valor absoluto de la diferencia de los fermiones que tengan spin arriba menos el número de fermiones que tengan spin abajo, y todo dividido entre el número de fermiones con spin arriba y spin abajo. Perdón, es Sí, que dime. creo que no me quedó claro por qué en el equilibrio termodinámico este grado de polarización sería igual para el lado derecho que el izquierdo. No sé si hay alguna forma como intuitiva de pensarlo. Déjame ver. O más bien te referías a la energía omega. O... Sí, yo pienso que va más en el sentido de la energía. La verdad, no tengo una respuesta directa. Ajá. Entonces, sí, pues te la debo. Ok, sí, no pasa nada. Vale. Sigamos. Sí. Entonces, la manera en la que hay que calcular este grado de polarización es como les mostraba en esta ecuación. Es posible calcular primero la densidad de número de quarks en un campo magnético con energía menor a omega. En este caso va a ser la suma de los quarks con spin arriba más los quarks con spin abajo. Y se puede pensar de esta forma. Como pueden ver, hasta el lado derecho de esta ecuación aparece la distribución de Fermi-Dirac, que nos va a dar una idea del número de partículas con esta estadística. Por otro lado, introducimos esta función teta para que haga el corte de la energía, es decir, queremos considerar solo partículas que tengan una energía menor a omega. Y finalmente multiplicamos por el factor de degeneración, que va a estar dado por esta expresión alfa n, en donde, si notan, va a ser igual a 1 cuando n sea igual a 0, debido a que ahí vamos a estar en el nivel más bajo del Landau, y solo va a haber un grado de polarización, y para los otros niveles vamos a tener 2. Después integramos sobre este momento en la dirección z a lo largo del campo magnético, y realizamos la suma sobre niveles del Landau. Para el caso de la diferencia entre fermiones con spin paralelo y antiparalelo al campo magnético, es algo similar, solo que en el cálculo resulta que ya no es necesario realizar la suma sobre niveles de Landau. Entonces se puede calcular a partir de esta expresión que les muestro aquí. Bien, se puede también estudiar este efecto quiral a través de una aproximación para esta función de grado de polarización, todo desde el punto de vista numérico. Y por ejemplo, se puede escribir en términos de esta función gamma de x, en donde si x es menor o igual a 1, va a ser x, y para x mayor o igual a 1 va a ser 1. Otra de las cosas es que uno también podría pensar que si hay temperatura en el sistema, esta energía de las partículas también debe de depender de la temperatura. Y de hecho, en ningún momento de las diapositivas anteriores hablé de esta dependencia,
Pero para un conjunto de partículas también se debe de pensar que la energía tiene que ser del orden de la temperatura. Entonces, el grado de polarización en ese sentido va a depender de la temperatura implícitamente a través de su dependencia en la energía. Bien, para quarks con momentos más grandes, que esta medida del tamaño de la configuración de norma, usualmente no se van a ver afectados por las configuraciones de vacío y ahí no va a ocurrir este cambio de helicidad. Entonces, solo para los quarks que tengan momentos menores se va a tener este efecto. Y también esto se puede calcular la separación de cargas suponiendo que la probabilidad del cambio de helicidad es la misma, obteniendo esta relación que les muestro aquí, que depende ahora sí de esta función gamma que tenía la información del grado de polarización. Aquí defino el flujo que va a estar dado por el campo magnético, por el tamaño de la configuración al cuadrado. Y este flujo va a ocurrir a través de esta configuración con carga topológica distinta de cero. Bien. Por ejemplo, si se tuvieran campos magnéticos pequeños, al menos pequeños respecto a esta escala, a este tamaño de la configuración de norma, se puede obtener una aproximación para la separación de carga en términos del flujo, como se muestra en esta ecuación. Sería 4 veces el flujo por la carga topológica, multiplicado por la suma de las cargas para un sabor específico al cuadrado. Entonces, con esto concluyo la parte de efecto quiral magnético en campo moderado y me gustaría terminar con algunos comentarios. Primero, que los campos magnéticos y las propiedades del vacío a temperatura finita inducen efectos cuánticos relacionados con la generación de corrientes y modos colectivos, como ya lo discutimos. Hay una combinación del efecto de estas dos cosas y es posible obtener una observable. El segundo es que básicamente lo que entendemos por efecto quiral magnético, que va a ser la separación de carga eléctrica inducidas por configuraciones de campo de norma con carga topológica distinta de cero y en la presencia de un campo magnético de fondo. Como ya vieron, el estudio de este efecto a través de la aproximación de campo fuerte y en el límite quiral nos da un límite para la diferencia de carga eléctrica que se induce a través de este proceso. Es posible el estudio del efecto quiral magnético a campo moderado, tanto de manera analítica como ya lo discutimos, también utilizando ciertos modelos para las funciones, como en este caso el grado de polarización, y se pueden obtener resultados a través de ciertas aproximaciones. Finalmente, es importante mencionar esto. Hay evidencia del efecto en sistemas de materia condensada. Sin embargo, en colisiones de iones pesados, que es donde se piensa buscarlo, una vez que se forma este estado de la materia del plasma de quarks y gluones, aún no es claro, porque hay muchos efectos en la dinámica de este sistema y es complicado extraer una señal que dé una conclusión de que es ocasionada por este efecto quiral magnético. Por otro lado, también me gustaría mencionar que si es que se llega a ver este efecto quiral magnético, también es una señal para sustentar la naturaleza topológica de esta interacción fuerte. Hasta el momento solo se tienen mediciones indirectas que señalan que esta estructura topológica en QCD sucede y es a través del espectro de los hadrones. Sin embargo, el medir este efecto es importante porque daría una señal de la existencia de esta naturaleza topológica en QCD. Bien, pues con esto termino. Les agradezco mucho su atención y si hay preguntas, podemos continuar con eso. Yo sí tengo preguntas, Luis. Pero Vale. no sé si alguien más tiene preguntas antes. ¿Preguntas? Si quieres, échale tú, Abraham. Vale.
Me parece muy interesante este trabajo, Luis. Y yo creo que entender más o menos la parte teórica. ¿Puedes regresar a la transparencia de Q, donde tenías la definición de QW, la carga? Y a ver, bueno, te voy preguntando. La simetría quiral me dijiste que es una... La transformación quiral es una transformación que cambia de fase a la parte derecha y a la parte izquierda de los fermiones, ¿no? Exacto, sí. Y la cambia de fase por una fase constante, o Sí. esa fase depende del punto. No, es una simetría global. Global. Clásico. Ajá. Por eso tiene una carga de Noether, ¿no? Exacto. Sí, justo. ¿Y esa QW dónde la pones? ¿En la acción? O esa QW está definida así como una acción, ¿no? Sí, pero no, me parece que no va en la, en la acción. A ver. O sea, porque, bueno, a ver, además le dijiste que tienes esa corriente conservada que viene de la simetría quiral, y esa corriente tiene una anomalía a nivel cuántico, dijiste. Exacto, sí. Pero es una anomalía de una simetría global. Yo Sí. hasta donde tengo entendida, esas simetrías se pueden curar, no son patológicas como las de Norma, por ejemplo. Sí, claro. Y entiendo que de alguna forma la curas con esa Q, ¿no? De hecho, la aparición de esta Q es una de las contribuciones, como les había mostrado tal vez antes. Acá, cuando tenemos la divergencia de la corriente axial, hay una contribución de la parte no perturbativa de QCD, que cuando uno toma la corrección cuántica, aparece en esta divergencia de tal manera que evita que sea cero. Ahora, sí, es un efecto que viene de la parte no perturbativa de QCD, que viene del sector de Norma. ¿A qué te refieres con eso como sector de Norma? No me queda claro. Me refiero a esta parte del lagrangiano, a la parte de Yang-Mills, que es el primer término. Ok. A ver, luego una pregunta más. Sí. ¿Puedes pasar una transparencia? Bueno, en esa, pero que se vea toda. Ok, sí. Ándale, ahí. A ver, tienes la simetría quiral, que es E a la I neta, que por una parte derecha o izquierda. Ajá, sí. Esa simetría la puedes escribir para un teta pequeño, o sea, infinitesimal. Sí. Entonces ya tienes la simetría quiral infinitesimal. Sí. Y a esa le puedo sumar, también tienes la simetría de Norma, ¿no? La simetría de Norma transforma a los fermiones también. Ajá, sí, de acuerdo. Y también la tienes infinitesimalmente, digamos. Sí. Entonces las puedes sumar. Y entonces, como la simetría de Norma no afecta a la física, puedes sumar infinitas transformaciones de Norma y va a seguir siendo la misma transformación global quiral, ¿no? ¿Es más o menos claro lo que estoy diciendo? Sí, o sea, tú dices, tengo transformaciones quirales, tengo transformaciones de Norma, unas son globales, otras son locales, pero puedo, Pero las globales son físicas. Ajá, sí, las globales son físicas, de acuerdo, las locales no. Ajá, entonces siempre agarro una física, le sumo una local, y aunque las cuentas se van a ver totalmente diferentes, al final debo tener lo mismo, porque solo
solo voy a ver la física, ¿no? Sí. Entonces, mi pregunta más o menos es, con una técnica de ese estilo, de sumarle una simetría de norma, que al final no se va a ver, ¿es con lo que se cura esa corriente, digamos? Esa ecuación que tienes ahí. Es que, a ver, si entiendo bien, o sea, la transformación de norma va a transformar a los fermiones, pero también tiene que transformar a los campos de norma. Pero en tu ejemplito tendrías como un campo de norma de fondo, ¿no? Muy, muy fuerte, que está como clásico o algo así, ¿no? Sí. O sea, lo que tal vez lo que yo quiero transmitir es que esta corriente axial no se va a conservar debido a esta contribución de estas soluciones estáticas debido a la parte de norma de QCD. O sea, viene más como, ¿cómo lo podría explicar? O sea, no viene, no es nada asociado a la parte de la simetría de norma local. O sea, surge de esta simetría quiral. Ok. Sí, tal vez no sé si entendí bien tu pregunta o no, creo que no. Entonces, igual, si No, quieres. pero lo podemos discutir, es que es algo que igual vale la pena discutirle un poco más a detalle, pero es que está muy interesante ese problema. Ok, sí, seguro, sí, cuando Sí, quieras no podemos sé si hay más platicarlo. preguntas para no acaparar el tiempo, porque ya me fui. Yo sí tengo por ahí una. eh, Cuando nos hablabas aquí de la anomalía axial, también nos platicaste un poquito de que había otras transformaciones quirales como vectoriales. Sí, Nada más o te sea, quería preguntar si esa también es anómala o esa sí se porta bien. de hecho, a lo que me refería es que tenemos transformaciones quirales Ajá, sobre la parte izquierda y derecha, pero eso se puede escribir. O sea, las transformaciones que tenemos sobre la parte izquierda y derecha de fermiones son transformaciones locales, ¿no? Son U2 en este caso, para sí. L y para R. Entonces, un U2, L cruz U2R. Estas transformaciones se pueden escribir en términos del grupo SU2L, producto directo, SU2R, producto directo U1 vectorial, producto Ujú. directo U1 axial. Ok. O sea, es equivalente escribir las transformaciones quirales en términos de transformaciones vectoriales y axiales. En las Ujú. vectoriales no hay problema porque de hecho ahí uno puede calcular la corriente de Noether asociada y se va a conservar, se va a conservar y su divergencia va a ser cero. El Ujú. problema es en la axial Ok. y Ok. justo aquí es por eso que les pongo ahí la corriente axial, pero de esta manera es como está conectada con la transformación, con las transformaciones quirales. Sí, sí, claro. Y bueno, otra cosita que tal vez no es como tal una pregunta, pero porque creo que me saldría del tema que nos presentaste, pero, o sea, lo que estaba viendo es que al final de cuentas el campo magnético lo que va a ocasionar es como una diferencia, un cambio en la diferencia, como en la quiralidad neta de la teoría, ¿no? O Sí. sea, tú empiezas, no sé, con una diferencia en valor absoluto de números de fermiones izquierdos y derechos que es tal, y a la hora de poner un campo magnético fuerte o moderado, pues uno acaba con una diferencia neta distinta, ¿no? En este sentido, como lo estamos pensando, es en un estado asintótico en el pasado, tú Ujú, tienes un sistema con quiralidad neta cero, ¿no? Tienes el mismo número de partículas de fermiones izquierdos y derechos. ujú, Es cuando interactúan estas partículas con la configuración de vacío de QCD, cuando ocurre este desequilibrio. Algunos de los, algunas de las partículas izquierdas bueno, depende de esta carga topológica, pero hay un desequilibrio, ¿no? En el estado asintótico en el futuro,
vas a tener Sí. más fermiones izquierdos que derechos. Ahora, esto va a este desequilibrio va a ocurrir. Cuando tienes un campo magnético, es más claro qué cantidad física tiene que cambiar. En este caso, en el límite quiral, pues la quiralidad coincide en el límite de masa cero, la quiralidad coincide con la helicidad, y tiene que cambiar una, ya sea el speed o sea la dirección del momento. Ya. Sí, sí. Sí, bueno, es que como que quería platicarte que cuando andaba yo igual trabajando para calcular esas quiralidades netas, me estaba dando cuenta que estaban relacionadas con una cosa que se llama el índice de tu operador de Dirac, que es algo así como el que te da los términos cinéticos. Y esa cosa también es topológica, o sea, esa sí es una cantidad como topológica e incluso en el sentido de las mates, ¿no? Entonces Sí. no sé si valga la pena por ahí explorar también esas propiedades para lo que nos contabas de cómo probar que en este caso de la plasma de quark y gluones esto sí era un efecto como topológico, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Para ser sincero, no lo había escuchado, pero sí sería bastante interesante ver cuáles son las condiciones del sistema, en el caso particular de este operador de índice del operador de Dirac, y pues Ujú. tratar de ver qué ocurriría, ¿no? Ahora, en este caso, pues está sujeto a un campo magnético externo que en cierta forma da un poco más la idea de la física que ocurre en el sistema. Sí, sí, claro. Solo era como esa observación de que tal vez como que sí o sea, sí hay cambio en la quiralidad neta, entonces a mí como que gracias a esa noción del índice del operador de Dirac, es como que me suena que seguramente sí es un efecto topológico, pero Sí. era todo lo que te quería contar. No sé si hay alguien más que quiera preguntar o... Luis, a mí me quedó la duda de cómo se ve esa interacción entre los quarks, los fermiones de la teoría y la configuración topológica. No sé si era lo que se podía contar como que andaban en un vacío, entonces, no sé, esta configuración es la que permite que te puedas pasar a otros, ¿no? Que van etiquetados por por los números, ¿no? Los Ns que pusiste. Y es que, bueno, como yo lo entiendo, es que cada vacío va a estar asociado a una cierta elección del campo de norma, de esta A que les mostré. Ahora, en tu lagrangiano vas a tener un término de interacción entre este campo de norma con los quarks. Me parece que ahí es en donde surge justo es la interacción que les comentaba entre este sistema de fermiones con las configuraciones de vacío, de tal manera que ocurre este cambio de quiralidad cuando la carga topológica asociada a este vacío es distinta de cero. Ok, ok. Sí, no sé si quedó claro o... No, no estoy seguro. Porque aparte esa configuración es no perturbativa, ¿no? Sí, Entonces, ¿será como un mecanismo no perturbativo el que también actúa ahí? Porque aquí, o sea, lo que me dijiste es la interacción que tengo en el lagrangiano esa, me dice cómo se da esa interacción. Ok. Mm, sí, yo me imagino que sí tiene que ver con esta parte de la interacción entre los campos fermiónicos con este campo de norma, solo que visto desde el punto de vista no perturbativo. La verdad, no te podría decir más porque no lo sé. bueno, se me hace que ha de ser otra cosa entonces, porque el lagrangiano que escribes es perturbativo, ¿no? Em, o sea, puedes hacer el tratamiento perturbativo de este lagrangiano, pero me parece que también puedes
o sea, también podrías usar este lagrangiano para hacer un tratamiento no perturbativo, No, pero sí, igual, cierto, tienes razón. sí, Ahí me sí, confundí yo. Ok, sí, ok, ok. pero realmente el mecanismo, o sea, yo te digo la idea que yo tengo en la cabeza, pero podríamos discutirlo después y ver cómo Ok, es que sí, ocurre esta seguro. interacción entre configuraciones de vacío con los fermiones para que ocurra este cambio en la quiralidad. Seguro, sí, gracias. Vale, por nada. Sí, y ¿Más respecto a lo preguntas? que decías, Miguel, Ah, perdón. sí, perdón, No, sí, no, sigue. sí sería interesante ver esto desde el punto de vista más formal de topología. Yo, la verdad, no sé mucho acerca de topología y seguro se le podría decir mucho de este tipo de características del vacío visto desde el punto de vista de las matemáticas, pero la verdad todavía no alcanzo un nivel lo suficientemente bueno para decirles cuál es la relación entre grupos y y esta esfera tridimensional. O sea, les puedo dar una idea, pero no lo tengo también tan claro, ¿no? Sí, sí, pues, o sea, la cosa es como igual aquí platicar y pues que salgan igual y preguntas para pues entre nosotros luego discutirlo por fuera y colaborar ahí un poquito, ¿no? Pero Sí, sí, la seguro. verdad es, estuvo muy bueno tu presentación. Nada más pues por ahí me salió esa curiosidad. Ah, está bien, muchas gracias, Miguel. Seguro, sí. Podríamos Sí, discutirlo después. sí, sí. Sí, bueno, pues Bueno, ¿más sí. preguntas? ¿Alguien? Pues un aplauso para Luis, por favor. Sí, Virtual claro. o que suene, como quieran. Sí, igual acá puedo poner mi reacción, porque Sí, yo también voy a poner una mía, a ver. ya estamos. Ahí están mis manitas amarillas de los Simpsons. No, pues muchas gracias por la invitación. Espero que al menos la idea haya quedado claro y por supuesto es posible rascar un poco más en cada uno de los detalles para entenderlo mucho mejor, ¿no? Sí, 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 seguro sí. es un tema muy interesante. Sí, muchas gracias, Luis. Y también muchas gracias a todos por asistir, como siempre. Vale. Eh, pues nos vemos en una semana más para la siguiente presentación. El horario creo que regresa a las 2. Sí, Entonces, bueno, pues muchas gracias por acompañarnos a todos. Gracias a ti, Luis, por estar aquí y pues contarnos esto. Sí, muchas gracias a todos que se tomaron el tiempo para escuchar. Vale.